Pues nada, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Botero, soy estudiante de arquitectura de la Universidad del Bosque, estoy en primer semestre. El día de hoy pues vamos a hablar un poco de la asignatura de Industrias Creativas y Culturales, en la cual pues me van a estar acompañando unos compañeros de distintas carreras, lo que es música, lo que es diseño de comunicación. También hay pues un compañero también de arquitectura y artes plásticas. También tenemos un invitado que más adelante pues lo vamos a introducir, nos va a hablar un poco sobre su proceso, sobre su carrera. No sé, Darren, buenos días, si quieras como tal presentarte al grupo y hablarnos un poco de lo que haces, de lo que estás, en lo que estás enfocada en este momento. Okay. Bueno, hola a todos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Darren Pedraza, tengo 25 años, soy diseñadora industrial de la Tadeo, me gradué ya hace 3 años y mi enfoque actualmente laboral es el diseño de experiencia de usuario. Soy diseñadora de producto pues trabajo para una empresa de tecnología en donde creo producto y estoy enfocada en pues, mi campo laboral en desarrollo de productos de ciencia de datos. Entonces trabajo con estadísticos y científicos de datos. Ok, vale, muchas gracias. Entonces aquí Sofía y Paula, si queremos como tal empezar con lo que es eh, el, el proceso creativo. Hola Darren, un gusto, mi nombre es Sofía Cárdenas, soy estudiante de artes plásticas y bueno, yo voy a hablar un poco de la creación, pero primero pues me gustaría preguntarte para ti qué es la creatividad. La creatividad, bueno, es un proceso en donde nosotros podemos proponer distintas alternativas y ser como disruptivos. Hay un término en diseño, pues como hay un concepto en diseño que siempre es como desaprender. Entonces, digamos que siento que una de las formas de creatividad más como innovadoras, pues, es poder ser disruptivos, creando algo nuevo y desaprendiendo todo lo que nosotros ya nos han enseñado y tenemos como configurado mentalmente. Bueno, la entendemos de una forma muy diferente a como era antes, pues antes de hecho no se tomaba la creatividad como un concepto. En la época antigua, por la Edad Media, se creía que era iluminación, que venía de un dios. ¿Qué piensas de esto, así como de que antes pensaran que todo era divino? Pues bueno, es que es un tema cultural, ¿no? O sea, creo que antes pues el inicio de los tiempos estuvo como muy basado en un tema muy religioso. Entonces, pues todos como los aspectos de la vida se creaban a partir de eso, del arte, la creatividad, la música, todo en general iba como abordado o encaminado hacia el tema pues religioso. Entonces, digamos que pues lo que tú me dices tiene pues como mucho sentido teniendo en cuenta la época de la que me estás hablando. Bueno, pues como te digo, hasta el nacimiento de la psicología se empezó a estudiar, pues la psicología precisamente busca entender al ser humano. Teniendo en cuenta que estudiaste una carrera creativa, me gustaría preguntarte si consideras que podemos aprender a ser creativos. Sí, podemos aprender a ser creativos. Yo siento que la creatividad es algo que tú desarrollas. Sí, ya no es como aprender a leer. Yo no puedo ir a la universidad a aprender a ser creativo, sino siento que yo desarrollo mi creatividad dependiendo de cómo eh, cómo me configure mentalmente, ¿sí? Como yo decida encaminar como mi creatividad. No sé si me puedo hacer entender. Sí, te entendemos. Bueno, al menos yo te entiendo. Y sí, precisamente, como es una habilidad,
como las demás habilidades, nosotros podemos desarrollarla, podemos aprenderla si nos exponemos a ella. Así como, no sé, como por ejemplo, si uno está aprendiendo piano, hay personas que son más habilidosas con ciertas cosas, pero no quiere decir que nosotros no podamos aprenderlas. Pero precisamente ligado a esto, ¿qué tan creativa te consideras y cómo te sentías antes de iniciar tu carrera? ¿Qué tan creativa me considero? Bueno, pues, digamos, ahorita, en este momento de mi vida, yo trabajo en algo muy técnico. Entonces, digamos que en cuanto pues bueno, igual ya ustedes me imagino que sabrán, pero digamos que ya cuando uno estudia y pasa a la práctica es algo muy diferente. Entonces, digamos que claro, en el momento de la universidad, pues la academia te obliga a ser creativo, a desarrollar esa habilidad, como tú me dices, pero digamos que ya sales a un campo laboral y en este momento de mi vida, digamos, yo estoy haciendo pues algo un poco más técnico, ya preestablecido. Entonces, digamos que en este momento mi creatividad no es una de las habilidades que yo desarrolle o estoy explotando al máximo, ¿sí? Pero a comparación de cuando iniciaste, ¿sí consideras que, por decirlo así, tienes mayor creatividad que antes? No, como te digo, o sea, siento que antes era, pues digamos que una persona como mucho más creativa, o sea, tenía la oportunidad de explorar, arriesgarme más. Ya digamos que tú sales a trabajar para una empresa y ya digamos que ese nicho se cierra, la brecha se cierra. Okay. Entonces eso te frena un poco también como tu proceso creativo. Claro, entiendo. Ahora vas a pasar con Paula, que ya también va a hablar un poco sobre esto, pero va a profundizar específicamente en el proceso creativo. Gracias. Vale. Listo. Entonces, hola Darren, ¿cómo estás? Hola, Paulis. Bien. Sí, entonces te voy a hablar acerca del proceso creativo. Pues de antemano quisiera saber para ti cómo es un proceso creativo, porque pues como frente a cualquier cosa hay muchas perspectivas, entonces quisiera saber la tuya primero. Bueno, mi proceso creativo, bueno, claro, todo, pues la mayoría como de trabajos o, no sé, industrias tienen un proceso, el nuestro claramente es creativo y desde mi enfoque, el proceso es el diseño centrado en el usuario. Entonces, digamos que lo primero que se hace es, como siempre, una investigación del mercado, una investigación del usuario, y después ya pasamos como a un proceso de creación, de ideación. Entonces, empezamos a hacer pues digamos que en un equipo de creativos, digamos, de dueños de producto, etcétera, ya se empieza a planear como tal una solución a eso que investigamos, que nos dimos cuenta que el usuario necesita, en lo que estamos fallando, lo que sea, y empezamos a idear. Entonces es como un brainstorming, empiezas a planear, a discutir ideas y finalmente, pues bueno, no finalmente, y seguido a eso llegas a una fase en donde prototipas. Entonces ya como que lo que haces es todas esas ideas que recibiste con tu equipo o que creaste tú solo, como sea, como que trabajes, entonces ya lo materializas en un prototipo, en un producto, en lo que sea, y cuando ya lo tengas como en fase de prototipo, pasas a testearlo. Entonces lo testeas con el usuario, te das cuenta ahí si tu solución funciona, si el usuario entiende tu producto, si el usuario satisface su necesidad principal con tu producto, y ya como que, bueno, dependiendo de ese testeo, el resultado de ese testeo, vuelves o rediseñas o mandas allá pues como al mercado o a producción. Ese es como el proceso que nosotros usamos, o pues personalmente en el que yo me baso en mi trabajo actual, que es el diseño centrado en el usuario. Sí, entiendo. No, y esta perspectiva más que perspectiva, como este proceso que ya está establecido o predeterminado para tu área de trabajo y todo eso, es muy similar a la de Graham Wallace, porque por ejemplo, yo había seleccionado 3 perspectivas, como la común, la general, la de Elizabeth Gilbert, que es la escritora de Comer, Rezar y Amar, y la de Graham Wallace.
era persona llamadas como matemáticas, científica, de ciencias y así. Entonces la común es que el proceso creativo es como una sucesión de pensamientos y brainstorm, como decías, que lleva al ser humano precisamente a visualizar o proyectar la idea o al fin que quiere llegar, como ese momento de eureka, por así decirlo. Mientras que está uno más similar al que tú comentabas, que es el de Graham Wallace, que consiste en fases, pasos o algo más cercano al método científico, por ejemplo. Y algo más contrario, más a lo espiritual o tal vez energético, como lo de Elizabeth Gilbert, como decía la escritora de Cómo rezar en mar, que decía que no, que las ideas escogen a su materializador, entonces la persona tiene que estar en un estado emocional adecuado y ahí se hace ese reencuentro y eso da pie a pues las visualizaciones, proyecciones, creaciones, sí, como que son perspectivas muy distintas, pero entonces tener en cuenta que el proceso creativo realmente depende de la persona, el ámbito y el fin que se quiera conseguir. Por ejemplo, te comento que en mi caso, yo que estoy en el área de música, considero que mi proceso bien se puede catalogar como libre o abstracto, pero hasta cierto punto, lo que es la parte de inspiración, de motivación, de encontrar, no sé, este sonido, tal cosa, pero acabada esa parte, pues sí, simplemente una estructura para la lírica, la armonía, la melodía, y son como que intervienen muchas más cosas que sí requieren de un orden. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, pues un ejemplo puede ser que, pues sí, que los procesos creativos, como te decía, dependen del fin que se quiere obtener. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribirle un poema muy bonito, no sé, a mi mamá, y ya está. O sea, un proceso creativo que realizo por neto gusto y obtención de algo. Eso va a ser muy distinto. Así, por ejemplo, yo hago un libro con una recopilación de poemas y deseo distribuirlo, venderlo, hacerle llegar a más personas, pues ahí ya se va adentrando más a la cuestión de industria cultural y creativa y también a la creación como resultado simple y complejo, que lo va a mencionar mi compañero cuando termine. Y bueno, es básicamente eso, que pues depende del área, de la persona, de qué tantas veces hayas pasado por X camino, y realmente la invitación es a probar distintos procesos porque cada uno nos lleva a un resultado distinto. Entonces quisiera que nos Pues comentaras tu opinión al digamos respecto. que lo que tú dices, mi opinión es, pues digamos que lo que tú dices es completamente real, o sea, todo, pues digamos que la industria creativa es muy amplia, entonces digamos que comparar, digamos, lo que le funciona a un músico es como que hay una brecha grande pues, entre lo que le funciona al músico y lo que me puede funcionar a mí, que soy diseñadora de productos tecnológicos. Sí, digamos que tú necesitas algo mucho más, lo que tú dices, como un estado mental y físico y psicológico mucho más de como paz espiritual, supongo, para que te inspires, etcétera. Yo no necesito inspirarme de esa forma, sino necesito conocer un proceso técnico porque yo trabajo, como les decía, yo trabajo con ingenieros, estadísticos y científicos de datos. Entonces, digamos que ellos no pues, se van a pegar la sollada de no necesito estar en mi aura para leer estos datos, no. O sea, ellos saben que los datos son los datos y, si me entiendes, entonces el proceso cambia. Entonces tú como creativa usas el método que mejor funcione y se desempeñe según, digamos, tu objetivo. El tuyo es componer una canción, el mío es diseñar un producto que la gente pueda usar. Entonces, digamos que ese método pues depende del creativo y del objetivo que tenga cada pues, diseñador, músico, artista, etc. Totalmente. Y sí, ahora vamos a pasar con mi compañero que te va a profundizar lo que mencioné antes de la creación como producto, como resultado, perdón, simple y complejo. Creo que es Santiago, ¿cierto? Entonces, sigues con él. Vale, gracias, Pau. Bueno, Darren, yo estoy revisando tu Instagram. Primero quisiera preguntarte de dónde nace, sí, pero pues el artístico. Como el significado, la significación de tu trabajo. O sea, yo soy consciente de que todos los artistas, por así decirlo, tenemos
mucho conflicto a la hora de decidir sobre nuestros proyectos. Yo entonces quisiera preguntarte de dónde nace ese significado tuyo, o sea, en el enfoque tuyo. Bueno, yo adicionalmente a mi trabajo, Ah, ok. hace mucho tiempo, bueno, este no es mi trabajo de tiempo completo, yo cuando tan pronto salí de la universidad, bueno, ustedes saben que uno sale de la universidad y, bueno, tal vez han escuchado porque ustedes están empezando, pero mucha gente tan pronto sale de la universidad, pues es como complicado conseguir trabajo sin experiencia. Entonces, yo como solución a eso, lo que hice fue crear una página o pues un negocio online de vinilos adhesivos. Entonces, yo vendo cuadros, vinilos, bueno, como decoración sencilla para el hogar. Entonces estoy muy enfocada a todo el tema de, sobre todo al mercado infantil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué vinilos? Bueno, realmente vinilos fue un accidente, si te soy sincero, o sea, eso no tuvo un proceso creativo, yo no dije voy a investigar el mercado, no. Siendo muy sincera, fue como un accidente, yo llegué ahí porque yo trabajaba, hice como una especie de pasantías en una empresa de diseño de espacios. Entonces, digamos que nosotros diseñábamos todos los puntos de venta para el Corral, Corona, Budweiser, las cantinas, no sé cómo se llama acá, como los bares de BBC. Bueno, todos esos espacios nosotros los diseñábamos. Entonces ahí yo aprendí pues como esta técnica de, digamos, decorar con vinilos y pues algún día dije como bueno, ya acabé mis pasantías, yo tenía este conocimiento y dije bueno pues vamos a empezar con algo sencillo como vinilos y yo tengo dos primitos chiquitos en ese tiempo, entonces le comenté a una tía y mi tía me apoyó, entonces ella fue la que me dijo como bueno, inicia conmigo y hazme, pues, como que me hizo mi primer encargo, yo tomé unas fotos y ahí arrancó mi negocio y pues me pude ir expandiendo, fue error y ensayo, entonces digamos que al principio fallé mucho, pero después ya como que crecí, mucha gente le gustó mi negocio y empecé a tener más apoyo, más clientes y pues digamos que eso es lo que tengo ahorita. Okay. Así fue como inició todo. Vale, porque digamos, aquí hablando ya de lo que es el resultado simple y complejo, digamos que precisamente como su nombre lo dice, se basa todo en un proceso creativo en el que mucho diseñador, o sea, toda la parte artística presenta cierto conflicto a la hora de desenvolverse. Entonces, por ejemplo, no sé si te ha pasado o les ha pasado a ustedes también, que digamos haciendo una maqueta, una escultura, un trabajo, o sea, lo que sea, uno se esmera tanto, o sea, uno se quiere esmerar tanto en el resultado que sea lo mejor, que uno no se fija como en el proceso y uno no se da cuenta si el proceso es algo simple o se le puede ir complicando. Entonces aquí me surge otra pregunta. ¿Tú consideras que lo simple puede ser algo aún más complejo que lo complejo? Si me hago entender con esa pregunta. O sea, si es de la simplicidad, nosotros podemos llegar a algo mucho mejor que lo que es más complejo en su proceso. Total. Yo soy fiel creyente de que siempre menos es más en todo sentido. Entonces, si tú haces algo como sencillo, directo y que funcione, ya lo tienes a diferencia de cuando digamos que te complicas mucho la vida, pero digamos que hablando ya en procesos creativos, siento que a veces complicarse la vida también te abre como el espectro, ¿sí? O sea, hablando de resultados, personalmente yo, Darren Pedraza, siempre voy a apoyar como la parte como más sencilla, más simple, y digamos que la simplicidad es muy difícil de lograr, muy difícil. Pero digamos que en cuanto a un proceso creativo, digamos que siempre, digamos que la complejidad depende pues de tu proceso y siempre también te puede abrir muchos espacios. Entonces, digamos que yo puedo escoger alguno de los dos, no. Ok, listo. Sí, o sea, yo quería como cerrar esta parte de lo simple y complejo, hablando también de
pues de épocas pasadas, que digamos muchos proyectos, muchas esculturas, precisamente por su resultado, eran muchas veces criticadas, censuradas, cosas así. No sé si has visto, digamos, los desnudos de Débora Arango, la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángelo. O sea, todo esto fue en su época muy distinto, o sea, como en el ámbito cultural era algo no tan bien visto, y hoy en día, mira, pues ya son como unos pilares en lo que es la creatividad y eso. Vamos a pasar ahorita con lo que es producto, servicio y experiencia. No sé, Mariana, dale. Hola, bueno, primero que todo, es un gusto conocerte y que nos hayas dado la oportunidad de entender el medio creativo desde tu experiencia. Entonces, bueno, un factor muy interesante pues de todo este proceso que hemos hablado es lo del producto, servicio y la experiencia, que pues va más encaminado en lo que es el diseño. Entonces, pues también que es un tema que en nuestra cotidianidad consumimos y que como seres humanos con capacidades pues de interpretar el mundo de diferentes maneras buscamos potenciarla por medio de soluciones a estos problemas de una manera muy creativa, con necesidades pues que surjan. Y tu punto de vista nos enriquece mucho como entender el escenario que se nos presenta como tipo el aroma que nos recuerda una cierta emoción y pues crea como esas conexiones de recuerdos, asociaciones, que es lo que hace algo memorable. Pues ya esto implicando la economía de la experiencia, que es pues lo de los bienes y servicios que se combinan y se venden, lo que estaba ahorita contando, pues enfatizando lo del efecto que puede tener en las vidas de las personas, como las marcas de Coca-Cola, Starbucks, Spotify. Entonces quería preguntarte, o bueno, que nos explicaras un poco cómo es que este factor se involucra a llevar a cabo el resultado de los procesos que desarrollas como persona creativa. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es generar interacciones, así tú tal cual lo dices. Nosotros tenemos que, digamos, que ver cómo nosotros le ofrecemos valor agregado en cuanto a nuestra competencia desde nuestro producto. Ejemplo, el tema de las interacciones, tú me pones algo súper claro que es como un olor. No sé si han pasado por Coag en cualquier centro comercial y ustedes pasan y ese olor de Coag pasas por el frente de Sara y Sara no huele así, pero te queda impregnado y ese olor, pues digamos que para mucha gente es un fastidio, pero digamos hay gente que es súper satisfactorio y ese olor es de Coag, punto, ¿sí? Entonces eso, ellos están jugando con nuestro cerebro y digamos que podemos estar ya en la sección de helados y si percibimos ese olor, estamos pensando en ellos. Nosotros, pues digamos que la idea que nosotros tenemos desde experiencia es exactamente lo mismo. ¿Qué hace Apple cuando tú estás escribiendo en tu teclado de tu iPhone? Ese tic, ese sonido de las letras solo lo tiene iPhone. Y así nosotros estamos reconociendo. Si yo tengo un BlackBerry acá, pues digamos que yo sé que tú tienes un iPhone por ese sonido. Nosotros tratamos de como generar ese tipo de experiencias para nuestros usuarios en donde nosotros digamos que ellos por millones de interacciones sobre todo y como que el diseño de experiencia que nosotros damos en nuestros productos sean como tan fáciles y tengan una buena como un impacto positivo en nuestros clientes, que ellos siempre prefieran volver a nosotros, así como nosotros preferimos ir a tomarnos una Coca-Cola. Así como nosotros preferimos irnos a tomar un café, pues no sé, en Starbucks, o ese tipo como de situaciones son con las que nosotros tratamos de jugar desde la experiencia del usuario. Desde el punto de vista de mi emprendimiento, digamos que la experiencia siempre es como en todo el proceso de compra. Entonces digamos que hay muchas páginas que son de competencia, que manejan, digamos, muchos vinilos, pero digamos si tú quieres personalizar tus pedidos, digamos que eso les puede hacer un poco más costosa la compra o les pueden hacer como más demorado todo el proceso de adquisición de sus productos. Entonces digamos que yo ahí ya corto la brecha y ahí pues digamos que tengo un punto fuerte, es que digamos que
mi respuesta es más rápida y todos mis productos son personalizados. Entonces, digamos que si necesitas algo que ya esté, pues se tiene, pero si necesitas algo completamente hecho a tu medida, a tu gusto, también se te hace sin costo adicional. Entonces, digamos que eso hace parte de la experiencia que tiene un usuario en el momento pues, de una compra de un producto desde mi emprendimiento. Ahora, desde el punto de vista de mi emprendimiento, de mi trabajo, pues digamos que pues la parte en la que yo trabajo, análisis de datos, simplemente ya de por sí ese producto es nuestro valor agregado en comparación a nuestro nicho de mercado, ¿sí? Entonces, digamos que en cuanto a experiencia, ya simplemente el hecho de tener ese producto es como todo lo que mejora la experiencia de nuestros usuarios al usar nuestra plataforma. Ay, listo, no, me parece súper interesante, hay cosas que yo no tenía idea. Y bueno, mi compañero Santiago va a continuar con el mismo tema, pero ya algo, digamos, no tan teórico, pero muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola, sí, te escucho. Dale, mi nombre es Santiago y pues voy a hacer como algo muy breve, pues porque ya vamos pues para finalizar esta conversación y entonces pues te quería hacer unas preguntas ya que mis compañeros como que ya te hicieron una introducción al tema. ¿Alguien puede carecer de creatividad? ¿Consideras que hay actividades que no la requieren? Si es así, ¿cuáles y por qué? ¿Qué piensas tú? Que no requieren creatividad. O sea, primero, ¿alguien puede carecer de creatividad? O como tú decías anteriormente, No, yo creo que la creatividad pues, es algo con lo que nosotros nacemos en todos, digamos que hay personas que la pueden explotar más, la pueden usar más en su diario que otras, pero no, siento que sí es algo como que viene muy pues adherido a nuestra humanidad, pues. Y que no usen creatividad, no creo, o sea, siento que el ser humano es creativo también por naturaleza, entonces no. Por instinto. Sí. Ok, vale, perfecto. Y entonces pues ya si quieres te dejo con mi compañero Daniel para que siga con otras dos preguntas que te tiene y ya. Listo. Ya, muchas gracias. Vale. Hola, yo soy Daniel y pues primero que todo pido disculpas por no poder prender la cámara. Tengo unos cuantos problemas técnicos con ello y No te pues tengo preocupes. estas dos preguntas para ti. La primera sería, ¿cómo un resultado complejo puede tener un proceso creativo simple? Me explico. ¿Cómo consideras tú que una obra, construcción, un álbum, etcétera, puede ser tan comercial o tan bien visto si su proceso no fue lo suficientemente complejo? Improvisación, suerte, ¿cómo crees que se vería? Pues digamos que también la creatividad tú la puedes desarrollar en hasta cosas como hacerte la vida más fácil. Entonces, si tú me estás hablando, digamos, de una persona, no sé, un albañil, que lo único que tiene que hacer es pegar un baño, pues digamos que él puede hacerse la vida más fácil desarrollando como, no sé, tal vez un material, una mezcla que haga su vida más fácil y pues digamos que ahí ya está utilizando su creatividad para simplificarse la vida, ¿sí? Y la última sería, ¿cuál consideras a grandes rasgos la manera idónea de ejecutar el proceso creativo? No puedo decirte que hay una manera idónea para un proceso creativo porque pues como ya lo hablamos durante toda la reunión, cada proceso es diferente según lo que tú necesites. Si tú eres un músico, si tú eres un diseñador, si tú eres un ingeniero, si tú eres, no sé, un matemático, cada quien usa el método creativo que le funcione para cumplir pues su meta, su fin. Listo, muy buena respuesta. Entonces, te agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy y pues Bueno. por compartirnos toda tu experiencia y tu opinión acerca de este tema. Vale, chicos, no, gracias a ustedes por su tiempo, por la invitación.